De acuerdo, entendido. ¿Tengo que hacer algo? Permitir. Pongo entendido, ¿no? O sea, Sí. a ver, ¿dónde está? Ahora, un momento. ¿Ya está? Sí. De acuerdo. Bien. Pues muy bien. Bueno, lo que pretendo es cómo conjuntar el material de observación que tenemos aquí tuyo, que tú has observado, con los textos de Ellen Cisus, que son los que estamos tratando hoy, ¿no? Cómo armonizarlos, cómo articularlos, y con alguna otra novedad que tenía de última hora. ¿Estamos? O sea, entonces, hay una primera parte que es que tú, Aixiber, has mandado en tu resumen. Muy bien hecho, ¿no? Haces un resumen hablando de esta conjunción adversativa de finalmente, pero. Finalmente, pero, o sea, de alguna manera, el material nos explica cosas que están en los escritos de Ellen Cisus, que son, entre otras cosas, tú lo manifiestas en tu resumen, es la otredad. ¿Cómo es? Y sobre todo es esa cosa, esa novedad que ella trae, que es la defensa de la mujer. O sea, que es una cosa que no se ha hecho hasta ahora, o que se ha intentado hacer y se ha intentado mostrar desde Esquilo, ¿no? Desde Esquilo ha intentado ser, fue, digamos, el primer feminista, ¿no? Cuando escribió los trabajos de Clitemnestra, ¿no? O sea, bueno, fue como el primer feminista que hay allá, ¿no? Y entonces, pero ahora estamos hablando de Ellen Cisus con esta característica especial y que de alguna forma lo vemos en el material de hoy. Y que el material es tremendamente ilustrativo. Y es tremendamente ilustrativo en cómo sigue el material hoy. Y yo quisiera que tú leyeras el siguiente párrafo, después del final, finalmente, pero leyeras el siguiente párrafo. De acuerdo. El padre. ¿Estamos? El pare, sí, sí. El pare s'ha anat acostant. ¿Estamos aquí? Sí, ¿cómo? El El pare padre. s'ha anat acostant. Adelante. Vale. El pare s'ha anat acostant fins a prop de la casa, davant d'on estem nosaltres, mentre continua conversant amb la parella d'abans. Es decir, el padre se ha acercado, se ha acercado a la casa, pero no está dentro de la observación. Y estamos casi al final de la observación, ¿no? Pero el padre se ha ido acercando. Nosotros también nos hemos ido acercando a descubrir qué clase de persona hay detrás de ese padre, que se esconde detrás de su masculinidad, ¿no? O sea, lo que no se ve aquí, lo que es inconsciente, es que esta actitud de no estar el padre y que está cerca pero no está. O sea, que este es el tema. Y este es el tema que demuestra esta última observación del primer año de Irina. Y es por eso que era importante que tú me dijeras esto, ¿no? El padre se ha ido acercando hasta la casa, delante de donde estamos nosotros, mientras continúa conversando con la pareja de antes, continúa conversando con otros. Hay un mundo que es interesante. Él está defendiendo su mundo delante de otros. Ese es el tema. Sigue después, sigue, adelante. En Joan exclama a la mare. El Joan reclama a la madre. Está perfectamente dicho. El Joan reclama a la madre. Adelante. Quanta estona més s'hi estarà parlant el pare? ¿Cuánto rato más estará el padre
hablando. Es decir, ¿cuánto rato más estará sin entrar en la paternidad? Este es el tema. Este es el tema que estábamos tratando y este es el tema que trata Helen Citrus. Adelante. La mare li respon que ell, si li pregunten quanta estona està amb els seus amics. Es impresionante. Es impresionante. O sea, la madre se pone de parte del padre. O sea, el hijo defiende, defiende que el padre esté. Sin embargo, no es así, sino que realmente la madre le responde si él se pregunta. O sea, que se pone de parte del padre. Bueno, yo quería utilizar estos dos trozos de material para poder hablar de esta situación. Porque es completamente ilustrativo, es muy ilustrativo de que finalmente, pero, finalmente, ¿qué pasó con el finalmente, pero? En el trozo anterior. Lo que vimos es que la madre se acerca a la naturaleza y hace lo que la hija está haciendo, valorando la naturaleza, empieza a coger hojitas y meterlas en un sitio. Y la Irina hace exactamente igual. La otra cosa importante que señalábamos en el seminario anterior es que el Joan, en un momento determinado, dice, bueno, voy a beber agua. ¿Pero qué significa eso? O sea, dijimos que el Joan iba a tomar, o sea, está influenciado por las características vitales de la observación y necesita un elemento natural como el agua y va a beber agua. Tal. Y eso se demuestra después cuando baja. Cuando baja, continúa con su relato muy interesante, diciendo, pero ¿dónde está el padre? O sea, después de haber tomado la vitalidad, ¿dónde está el padre? ¿Y qué hacemos con esta situación? La madre dice, bueno, tú no te metas con las cosas de los hombres, son cosas de los hombres, porque la madre está pegada a la imagen que nos ha descrito de alguna forma el Citrus. ¿Estamos? Ese es el tema completamente ilustrativo. La única cosa quizá que quisiera que leyeras es la siguiente frase, que es lo que hace el Joan, ¿no? Para que tengamos ya la cosa completa para empezar el seminario de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Joan? En Joan es queda callat i continua amb el seu joc d'enfilar-se per agafar-se la corda i gronxar-se. O sea, es decir, él de alguna forma está enganchándose a un hilo. No sé qué hilo de Ariadne es ese. No sé qué cuerda, qué hilo, qué ligamen quiere buscar. Es su masculinidad, es su humanidad, es su sabiduría, es su inteligencia, es su saber hacer, es su saber estar en el mundo, es su saber, porque él ha sabido estar con su madre y con sus hermanos. Eso es tremendamente interesante. En ese sentido, vamos a ver hoy cómo Helen Citrus, en sus textos, ella se modula y ella modula la realidad y ella modula la vida. Y es por eso que a mí me parecía un texto que era imprescindible de tratar para comprender esta situación y que venía a poder cerrar este año de observación de Irina haciendo una comprensión bastante global de lo que es la observación y de lo que la observación aporta a la realidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, o sea, y teniendo en cuenta el tal, vamos a empezar entonces ¿queréis hacer algún comentario previo a lo que acabo de decir? ¿Queréis decir algunas palabras al respecto? ¿Sí? A ver, ¿me habéis seguido? ¿Cuál es la idea? ¿Habéis seguido cuál es la idea? No, yo tal vez lo que añadiría o diría... ¿Cómo? Sí, yo tal vez lo que diría es
Helen decía, ¿no?, que la mujer entra en la escritura. De acuerdo. Y la observación es también eso, ¿no? Es ese buscar en la escritura lo esencial, y comprenderlo. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. De acuerdo. ¿Alguna cosa más, Marta? ¿O Shiver? Bueno, yo centrándome en la observación, ¿no? Sí. De nuevo remarcar o recalcar cómo todos los participantes en la observación, ¿no?, tienen de importancia, ¿no? La misma importancia del bebé, del hermano, de la mamá. Por supuesto. Y bueno, y cómo cada uno se puede rescatar, a los demás en un momento determinado. De acuerdo. ¿No? Está muy bien subrayar lo que tú estás subrayando en este contexto. Es la humanidad de cada uno y cómo cada uno puede participar en esa situación de una forma humana, no siendo ni machista ni feminista, sino siendo humano. O sea, quiero decir, lo que tú apreciabas ahora es como realmente hay una participación humana en esa situación, que es lo que de alguna manera trata de buscar el Encisus. No es el uno contra el otro, no es la guerra, aunque hay la guerra o hay el conflicto. Hay que resolver ese conflicto. ¿Estamos? O sea, sería esta la situación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? ¿Continúo? Sí. Voy a referirme al texto del Encisus. El Encisus nos muestra los textos que ella ha leído, los caminos por donde ella ha ido, los personajes que ella toca y el significado que esos personajes tienen. Ella continúa diciendo, no he leído la Biblia. Es muy interesante esta afirmación. No he leído la Biblia. 2 puntos. Me interrumpí. Me quedé con Saúl y David. Grandeza y decadencia de los hombres podridos por el poder. Daros cuenta qué forma de citar una lectura que ella ha hecho, pero que no ha... quiere decir, ella quiere definir que ella no sigue una directriz religiosa de la Biblia. No he leído la Biblia. Pero ella coge una enseñanza de Saúl. Me interrumpí con Saúl y David. Grandeza y decadencia de los hombres podridos por el poder. Ya sabéis la historia de Saúl y David, es muy conocida. La historia es que David mató a Goliat y entonces Saúl sintió envidia de David y quería matarlo, ¿no? Y entonces el hijo de Saúl lo defendió y finalmente no mató a David, pero que fue David que mató a Saúl. Pero lo que quiero decir, daros cuenta qué sensibilidad de parte del Encisus, cómo utilizan la Biblia en el doble sentido. No he leído la Biblia, o sea, no soy partidaria, y por otra parte la conozco, y conozco un aspecto importante y me ayuda a comprender las raíces de la grandeza y la decadencia de los hombres. Dice ella entonces, preferí, y daros cuenta que cada vez que ella habla de un personaje, tiene un matiz muy especial. Ella dice, prefería a Hércules, cuyos músculos no estaban al servicio de la muerte. Hasta el día en que empecé a descubrir
que no era un revolucionario, sino un gendarme ingenuo. Daros cuenta que Hércules es otro personaje muy importante dentro de la literatura y que es utilizado por muchos saberes y por muchos entendimientos, ¿no? Pero ella lo precisa muy concisamente. Después, el siguiente paso que da dice, hice la guerra de Troya a mi manera, ni de un bando ni de otro. Y aquí viene la calificación de los participantes en la guerra de Troya. La imbécil mentalidad sacralizante y mezquina de los caudillos me hace vomitar. ¿A qué sirven? ¿A una gloria narcisa? ¿Qué amaban? Su imagen majestática, código masculino al cuadrado. El poder indiscutido no es solo el valor masculino, sino también la esencia de la habilidad. Entre la escena, la especie de los hombres reyes, cabecillas e indecentes, retorcidos, malas conciencias, y da un ejemplo, tipo Agamenón. Para entender esta cosa, quería yo decir dos palabras de Agamenón. ¿Quién es Agamenón? Agamenón es un personaje importante de la Ilíada, ¿no? De Homero, y que es el marido de Clitemnestra. O sea, lo que es importante de Agamenón es que es el marido de Clitemnestra. Clitemnestra es la mujer que pinta Esquilo y que representa, digamos, lo femenino hollado. Esa es Clitemnestra. Se casa, Agamenón se casa con ella y tiene Ifigenia, Crisóstenes, Electra y Orestes. Digo los nombres porque es interesante saberlos. Resulta que en la historia París robó a Helena y como consecuencia de eso se organiza la guerra de Troya y entonces nombran a Agamenón el jefe de las tropas contra París y tal. ¿Qué pasa? Que dicen que Agamenón se atrajo el odio de los dioses y sus barcos no podían ir a la guerra y el oráculo le dijo tienes que matar a tu hija más bella, que es Ifigenia, con el objeto de que los dioses te permitan salir a luchar. Y entonces él, que había dejado a su mujer, a Clitemnestra, a cargo de Aedo, y que Clitemnestra se había ido con Egipto, o sea, y Egipto se la llevó la sedujo, se la llevó a una playa, a una isla. Entonces le pide a Clitemnestra que le mande su hija Ifigenia. Y finalmente le manda a su hija Ifigenia. O sea, para sacrificarla. Luego la historia se dice que alguien que fue salvada después por los dioses. Bueno, el caso es que en principio Agamenón sacrifica a su hija. Y entonces Clitemnestra siente odio porque su hija va a morir. Y Clitemnestra lo acepta como mujer que es. Ella defiende a su marido y tal.
en fin, entonces, porque en ese momento, en el mundo griego, la mujer era un objeto completamente lascivo. O sea, el hombre satisfacía sus cosas sexuales con las cuinas, su tener hijos con las mujeres y los servicios con las sirvientas. O sea que la mujer estaba completamente hundida. Y Esquilo dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto de las mujeres? Y es el que presenta a Clitemnestra como una mujer muy fuerte que cuando Agamenón vuelve otra vez a encontrarse con Clitemnestra y vuelve con su amante Casandra, entonces Clitemnestra dice, muy bien, lo recibe muy bien, con todos los honores, poniéndole alfombras, poniéndole cosas, pero con la idea de cargarse a los dos. Y mata realmente a Agamenón y a Casandra, ¿no? O sea que esta es un poco la mujer Clitemnestra. Después hablaremos de otras mujeres. Esta fue una mujer tratada por Esquilo, como he dicho, pues es el maltrato de la mujer, la infravaloración de la mujer, en fin. Bueno, esta es Clitemnestra. Después vendrá otra mujer que es Medea, que es otra historia, ¿no? Es otra tragedia. Dichas estas palabras, quiero continuar dichas estas palabras sobre el recorrido de Cisus por la historia, los personajes, porque luego ella va a hablar muy interesantemente de otros personajes, en fin, muy conocidos. Pero ahora ella hace unas reflexiones. Si queréis, paramos un momento y discutimos alguna cosa de lo dicho hasta ahora. ¿Habéis seguido un poco todo el tema en fin, de cómo... Sí, por un momento, ¿Cómo? sí, cuando Agamenón le pide a su mujer, ¿no? Sí. Clitemnestra, que tiene que llevar a su hija, sí. Esquila, para que sea sacrificada, sí. acepta. 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 Se pone, claro, es su marido que se lo había mandado. Se pone del lado del marido, ¿no? Sí. Como la mamá de Irina, cuando Joan le dice, pero ¿cuánto tiempo tiene mi padre que esperar para que entre en la observación? Exactamente. Y entonces la madre dice, no te metas en las cosas de los hombres. Exactamente. Es ahí que yo quería establecer un vínculo entre la observación que estamos haciendo con lo masculino y tal. Faltaría más. Es una cosa que pide el padre. Es una cosa que pide Agamenón, ¿no? Y cuando él viene a ser recibido, luego Clitemnestra ha sido tratada como el horror de los horrores, la mujer horrible, ¿no? Sin embargo, ella durante todo el tiempo respeta a su marido, le pone alfombras, lo recibe muy bien, luego se lo va a cargar y lo va a matar. Eso es otra historia, eso entra en la historia. Pero Clitemnestra es justamente, bueno, en fin, la mujer que ha sido pues, mostrada como el horror frente a las mujeres, ¿no? O sea, y está bien esta conexión que tú haces y que me recuerdas en relación con la madre y el Joan y el recuerdo de su padre, ¿no? En fin. ¿Algo más? ¿Seguimos?
¿Sí? ¿Sí? Continuemos. Sí. Bueno, a mí me venía, bueno, porque como ha hablado de las mujeres, ¿no? Y de la Ilíada, y también me venía con Ulises y Penélope, ¿no? A la espera en ese hacer el tejido y deshacer el tejido, ¿no? Bueno, me vienen realmente las figuras, ¿no? Las mujeres, en los griegos realmente hay toda una tragedia, ¿no? Una violencia Total. terrible. O sea y Esquilo les advierte a ellos que vais a hacer, tenéis que tratar a la mujer de otra forma. Y eso fue Esquilo en aquel momento. Entonces, él dice, ¿qué hubiera hecho yo entonces? ¿Quién? Pregunté que no, pregunta que no me planteo a mí misma hasta más tarde. El día en que, un momento, el día en que de repente me sentí mal en la piel de aquello en que me ocupaba, en los tiempos, entonces ella empieza a describirse con todos los personajes. En efecto, en los tiempos homéricos fui Aquiles. Sé por qué. Yo era el antirrey y la pasión. Tenía cóleras que complicaban la historia, incordiaba a las jerarquías y al mando, y supe amar. Y daros cuenta de lo que va a decir ahora. Y amar poderosamente a mujeres y a hombres. Conocí el valor de un ser único, su belleza, su dulzura. No me planteaba cuestiones mezquinas, ignoraba los límites, gozaba sin angustias de mi bisexualidad. Que os quede esto claro porque es interesante. El hecho de que los dos géneros armonizasen en mí me parecía completamente natural. Ni siquiera pensaba de que pudiera ser de otro modo. No había vivido entre mujeres durante mucho tiempo y entre los hombres. No se me ocultaba la intensidad femenina, lo prohibido no me importaba. Estaba muy por encima de tantas supersticiones, de divisiones estériles, y amaba siempre por entero. Adoraba, y entonces ella da algunos ejemplos. Que es muy interesante esto para sacar un pensamiento de esta situación. Dice, adoraba a Patroclo con todas mis fuerzas. Patroclo era el amigo de Aquiles. Se dice que era el amante de Aquiles y que murió y que después Aquiles hizo todo un conflicto por esto, ¿no? Adoraba a Patroclo. Escucharos lo que dice. Con todas mis fuerzas. Como mujer era su hermana, su amante, su madre. Como mujer de un hombre. Como hombre, su hermano, su padre, su esposo y él mismo. Y yo sabía amar a las mujeres mejor que ningún hombre por haber sido su compañera y su hermana durante tanto tiempo. Amaba y amaba al amor. Jamás me sometí. Quiero que os quede esto claro porque también quería hoy daros una noticia que acabo de recibir de un hombre que ha escrito una novela muy interesante que se llama Timandra y que es la historia de una etara o la historia de una mujer
no prostituta, sino que vendía su cuerpo, pero sabía a quién se lo vendía. Y que está escrita por un hombre. Y él dice que se llama Teodoro Califatis. Decidí deshacerme de mi sexo para comprender a las mujeres de una forma más profunda, que es algo de lo que hace Ellen Cisus aquí, cuando ella dice que acepta su bisexualidad. El tal Teodoro Califátides está casado con una mujer hace 55 años, pero él dice que ha sacrificado su parte masculina para comprender a la mujer. Y esto es lo que, de alguna forma, comunica Ellen Cisus en su pensamiento. Y esto es lo que yo quería transmitiros hoy a través de esta observación, porque es un pensamiento bastante fecundo y bastante importante. No se puede hablar de feminismo si no se habla de una forma radical, rotunda, profunda, honda y comprensiva. Escuchad lo que continúa diciendo ella. Pero a veces tenía vergüenza, temía ser Ulises. Y ella se pregunta, ¿no lo era ocasionalmente? Cuando era Aquiles, era intratable. Pero cuando cambiaba de armas, cuando me servía de las armas de las astucias, de quien sabe demasiado sobre la mediocridad, la debilidad humana, pero a la vez no sabe lo bastante sobre el verdadero poder inflexible. Daros cuenta cómo ella de repente encuentra en Ulises un personaje un poco especial, ¿no? Y cómo siente vergüenza de haber sido Ulises. El silencio, el exilio, la astucia, o sea, y aquí está describiendo a Ulises. Silence, exile and cunning. Silencio, exilio y and cunning, astucia. Instrumentos, ella dice aquí, del joven artista Stephen Dedalus, que es el protagonista. Stephen Dedalus es el protagonista del artista adolescente de Joyce, que luego comparte protagonismo con Leopoldo Bloom. Y ella cita aquí a este personaje de Stephen Dedalus. Dice, se pertrechó para organizar su serie de retiradas tácticas, mientras elaboraba la forja de su alma, de consecuencias aún increables de su raza. Recursos del aislado, ciertamente. Está describiendo un poco lo que es Ulises. Pero no me gustaba sorprenderme siendo Ulises, el artista de la huida, el ganador, el respetado, el hombre del retorno, siempre regresando a sí mismo, pese a los más fatigosos rodeos. Y daros cuenta qué interesante. Él dice, prestador, prestándose a las mujeres, dándose siempre únicamente a la imagen ideal de Ulises. O sea, ¿cómo critica aquí el Ulises idealizado, luchador, que está esperando
irse con su Penélope. Luego resulta que, según se dice, o sea, estuvo 20 años, 10 años de ida, y los últimos 10 no estuvo en guerras y cosas, y parece que se entretuvo con bastantes aventuras. Esa es una parte de Ulises que está como oculta, ella no lo dice aquí, pero viene a hablar de el Ulises del retorno. O sea, es el Ulises que engaña, dando siempre únicamente a la mujer imagen ideal de Ulises, añadiéndose su inalterable resistencia a su pequeño peñón fálico en el que la coronación del nostos, la coronación del retorno, el nostos es el retorno, la coronación del nostos, fantasma judioso. Y entonces ella dice, Ulises tenía el fantasma de la vuelta tal. Dice, y en ese momento yo me identifiqué con Ulises, porque yo soy judía, y entonces yo pensaba en el retorno el año que viene en Jerusalén. O sea, en ese momento se siente diciendo, el año que viene seré sionista, o sea, volveré a Jerusalén. Significaba una demostración de fuerza singular, dice ella. Por supuesto, yo me analizaba y me preguntaba, ¿y el tiro al arco? Pero sospechaba que contenía algunos valores simbólicos masculinos. O sea, ella no tiraba al arco, pero ella conservaba algunos valores que eran masculinos. Y estos valores masculinos me hacían al Ulises antipático. Y ahora dice, banal, para resistirse a las sirenas, se ataba a un mástil, pequeño falo, puntos suspensivos. O sea, ella aquí hace una especie de crítica irónica diciendo que banal, para resistirse a las sirenas se ataba a un símbolo fálico. Y añade después, más tarde Ulises se convirtió en socialista radical. Es un notable. Por haber creído ser ese tipo listo en circunstancias amenazadoras en que intentaba largamente lo que se produjo, esto que hacía Ulises se produjo 2 o 3 veces en mi vida. Es decir, que ella siente que hizo algo similar a Ulises y se lo critica. Valiéndome de la astucia o del engaño, me dejó un sabor amargo durante bastante tiempo. O sea, ella reconoce que en algún momento había sido, no había sido leal, no había sido fiel, no había sido, en fin, auténtica, ¿no? Me enfurecía haber estado a la defensiva, es lo que ella viene a decir. Y en aquella época no disponía de recursos intelectuales. El conocimiento que me hubiera permitido comprenderme y perdonarme. O sea, quiere decir, ella se queja en este momento se queja de esa forma de funcionar. Y así, de héroe en héroe, mi armadura, mi espada, hasta el día en que, bastante tarde, por otra parte, dejé la infancia atrás. Mi rabia no se atenuaba. La guerra de Argelia se acercaba. Las sociedades vacilaron. Oigo llegar, crecer una verdadera guerra, y entonces dejo de ser una niña neutra, un manojo de nervios enfurecido, ardiendo de sueños violentos, pensando en revancha general, la caída de los ídolos,
triunfo de los oprimidos. Ya no puedo identificarme simplemente directamente con Sansón, en vivir en mi persona sus problemas. Mi cuerpo ya no sirve inocentemente a mis deseos. Soy una mujer. Y es en ese momento que llega a ser mujer. O sea, ella ha descrito todo su paso por todos los personajes históricos que os he citado y se ha identificado con ellos y se ha expresado y se ha definido de alguna manera hasta que llega a ser mujer. Esto es un poco como empezamos el otro día la biografía de ella, ¿no? Desde Argelia, ¿no? Y bueno, y aquí están todo este recorrido y toda esta crítica tan lúcida, tan interesante y bueno, queda una última reflexión que hacer, pero ¿alguna cosa queréis añadir ahora? Ya sé que con la rapidez, con la premura, con la intensidad de los pensamientos y de las cosas es difícil de intervenir y de reflexionar. No es con tiempo que os doy, sino pero bueno, ¿alguna cosa? A mí me llama la atención esta capacidad de Helen, ¿no? De Cifus, sí. de poder dar la vuelta, ¿no? Ya. Desde una mirada muy honesta de ella misma, ¿no? Ya. Cuando siente que se ha identificado o que ha sido algo de Ulises, ¿no? Tomándolo desde esta cosa de la astucia, que aparentemente es algo valorado, ¿no? Ya. La cosa lista, de astucia, pero que ciertamente hay tras de esa aparente, ¿no? Como habilidad, ya. Una cuestión como bastante de menos-tener al otro, ¿no? Ya, ya. Que en ese sentido me parece que es una mirada, ¿no? Muy lúcida de ella, ¿no? Ya, completamente, completamente. También con una parte que yo creo que sí que denota, ¿no? Esta cuestión más, no sé si hablar de igualdad en el sentido de tener al otro, ¿no? Por un igual. Y me viene una imagen que no sé por qué, pero se lo cuento porque me ha venido. En la Odisea, cuando Ulises vuelve a Ítaca, ¿no? Sí. Y llega, después de toda la historia, hay una escena en la que él había tenido un perro, sí, que se llama Argo, y había vivido poco tiempo con ese perro. Pero cuando ¿Cómo se llamaba? Argo, creo que Argo. se llamaba Argo, el perro. Sí. Y él, cuando llega a Ítaca, él se disfraza de mendigo, ¿no? Va como, no quiere parecer como Ulises, sino que aparecerá como alguien, pues que es un pastor que está pobre y llega allí, pero el perro, cuando le ve, le reconoce, es el único que le reconoce el perro, ¿no? Y va allí. Pero es curioso porque allí lo que explica es que al día siguiente el perro se murió. ¿Cómo? El perro murió al día siguiente. Un perro que le conoció, que ha sido fiel hasta el último minuto, ¿no? Digamos, para cuando vuelve Ulises, le reconoce, es el único que le reconoce de todo. Bueno, no sé, me llama, o sea, no sé por qué ahora me ha venido esta escena como de... Te lo explico. Es tremendamente interesante lo que acabas de decir. Tú date cuenta de lo que acabas de decir. La naturaleza humana, Ulises está siendo criticado por Helen Cifus, pero
Ulises no se puede esconder ante los humanos, se puede disfrazar de pobre, pero no ante el perro que representa la naturaleza humana. Pero lo que es interesante que tú dices es que realmente, justamente el Ulises se carga a la naturaleza humana. Al día siguiente muere, no lo deja vivir, no deja vivir la naturaleza humana. Lo que es importante, y esa es un poco la guerra, y es un poco lo que estamos en el kiss que estamos ahora. Estamos defendiendo la dignidad humana y hay gente que está muriendo, y hay gente que está que no puede seguir adelante. Y que está el cinismo de los políticos, el no saber amar de los políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esto es lo que ataca este este personaje de Cissus, esto es lo que ataca este personaje que os he hablado hoy, que habla de esta novela que bueno, que es, en fin, impresionante, ¿no? En fin, esta mujer de hace 2000 años, que sería un representante de Clitemnestra también, de alguna forma, ¿no? O sea, y que, bueno, dicen que es una novela de amor Simandra se llama. Es una imagen de la libertad. O sea, en fin, sería. Pero está muy bien, Aichiber, la conexión que tú has hecho de Ulises con la naturaleza, de Ulises con la vida y con la crítica, ¿no? O sea, ¿alguna cosa más? Me quedan 2 palabras para terminar. ¿Sí? Adelante, adelante. ¿Sí? Sí. ¿Terminamos? Vamos a ver. Entonces, cuando ella se convierte en mujer, todo se complica. No renuncia a la guerra. Lo mismo da suicidarse. La lucha es más necesaria que nunca. Ya que en el plano general también ahora me siento ofendida como mujer. El enemigo se generaliza. No solo tengo en contra los adversarios de clase, los colonialistas, los racistas, los burgueses, los antisemitas. Dice ella, se suman los hombres. O más exactamente, el enemigo es ahora 2 veces más terrible y más odiado. Pero lo peor es que entre mis hermanos, en mi propio campo imaginario, aparecen agresores tan obtusos, tan groseros, tan espantosos como los que tengo que enfrentar. En cierto modo, siempre he visto y casi tocado esa bestialidad sexual manifiesta a mi alrededor. Pero solo se me hace intolerable cuando atraviesa mi propio cuerpo y me hiere y me arrastra a ese lugar de contradicciones imposible de superar, insoluble, del que nunca he podido salir. El amigo también es el enemigo. Todas las mujeres han visto esto, lo viven como yo. Sigo viviéndolo. Luchamos, gritamos, sí, pero ¿quién? Un hombre y junto a él casi alguien, entre paréntesis, una mujer siempre, entre paréntesis, siempre rechazada, anulada, su calidad de mujer, tolerada en calidad de no mujer, aceptada, y no sois conscientes de ello, a condición de que se anule, que se haga de hombre,
que hable como un hombre y piense como tal? Es banal, lo digo, pero para una mujer. Se ha dicho se ha dicho de todo esto hasta que ha aparecido la lucha feminista en Estados Unidos, en Francia, y ahí donde teóricamente no debería existir la discriminación, es fundamental racismo masculino inconsciente, ironía política, luchar contra el racismo por ejemplo, con militantes que son racistas. O sea, esto es lo que ella dice. Y yo, mi insurrección, irás donde he vuelto. ¿Cuál es mi lugar? Yo soy una mujer. Me busco a través de los siglos y no me veo en ninguna parte. Ahora sé que mis individualidades combatientes son masculinas y que su valor tiene casi un inimitable límite. Son grandes ante los hombres y entre ellos, pero a condición de que la aparición de una mujer no les haga ver como tiranos, ciegos y groseros, manchados de todos los defectos de los que quiero, exentos, avaros, inhumanos, pequeños y miedosos. ¿Dónde me meto? ¿Quién puedo ser? ¿Quién es la larga relación de sus infortunios, abundancia de la mujer siempre recompensada por el abandono, reiniciando cada vez una manera menos violenta de la historia de Medea? Y aquí es cuando cita, rebuscando una historia de Medea, repitiendo cada vez más tierna, tristemente, el deseo, el impulso, la pasión, la alienación, el descubrimiento fulgurante de lo peor. No es la muerte, es el amor total lo que el amado ha utilizado para sus bajas pasiones. Lo que ella dice aquí es tremendo. O sea, no es la muerte, es el amor total lo que el amado ha utilizado para sus bajas pasiones. Aquel que lo era todo para mí, bien lo sé, mi esposo se ha convertido en el peor de los hombres. Medea de Eurípides. O sea, esta es la forma en que yo terminaba hoy el seminario para recordar un poco esta imagen de Clitemnestra, terrible, Medea, también terrible, la madre tan pobre, ¿no? Pero que ha sido y está anulada, en fin, ese es el tema, ¿no? Un poco, y que está de parte de su hijo. Y el padre, estamos ya en el final de toda esa situación, y el padre no ha entrado en la observación, no ha venido a la observación a que veamos sus calidades humanas. No lo estamos criticando de nada, o sea, pero él se ha excluido de la situación, él está fuera de la situación, o sea, y es la mujer la que está dentro de la situación, dentro de la emocionalidad, dentro del amor, dentro del funcionamiento real. Esta es la idea de la observación y esta es la idea del seminario de hoy que quería comunicaros, en fin, a través de este texto de Herendizus. Un poco complicado, ¿no? Bueno, muy denso, ¿no? Muy denso, sí. Muy denso y, bueno, la capacidad del Herendizus de articular y toda la mitología griega, ¿no? en estos
y como también en la mitología está todo, ¿no? Ya, absolutamente, absolutamente, ¿no? Como Esquilo lo ha escrito tremendamente, ¿no? A esta mujer así, ¿no? Que hoy es Cissus que la vuelve a reeditar, ¿no? Y este autor que yo no conocía y que he conocido hoy, en fin, ¿no? Bueno. El Teodor Califátides y Timandra, y la novela se llama Timandra. Y él dice, decidí desprenderme de mi seso para comprender, deshacerme de mi seso para comprender a la mujer más profundamente. O sea, y bueno, tiene una postura muy equiparable a la postura de Helen Cissus cuando dice que ella es bisexual o que ella puede amar mejor a las mujeres porque es mujer, etc., ¿no? Ya. ¿Alguna cosa más? Nos quedan 3 minutos. ¿Sí? Está bien la conexión que has hecho, Aixiber, con la naturaleza. Has descubierto al héroe, en fin, Ulises, ¿no? El venerado Ulises, ¿no? Que, en fin, era un tipo un poco especial, ¿no? Del que se avergüenza Helen, de haberse identificado con él en muchos momentos y de haber hecho esos tratos, porque daros cuenta, él entró en la guerra de Troya, Ulises, tratando de que, en fin, los caballeros fueran a defender a Helena, porque él no se podía casar con Helena, se podía casar, para casarse con Penélope hizo todos sus juegos, ¿no? O sea, que fue una especie de juego, no solamente era enamorado de Penélope, sino que Penélope no era su mujer solo, era su administradora de sus fincas, de sus dineros, de sus posesiones, etcétera, ¿no? En fin, o sea, ese era un poco el Ulises, ¿no? Una parte de Ulises, ¿no? Está bien que me lo hayas... No, pensaba que en estas figuras, ¿no? Míticas, ¿no? Que son personajes que tienen esta cuestión como contradictoria, ¿no? Por una parte hay como una veneración o una cosa heroica, ¿no? Pero está sin embargo, está sostenida por una matanza, o sea, en Troya matan a todas las... O sea, es una matanza... Terrible, terrible. O sea, algo... Y después cuando llega a Ítaca, acaba matando a todos los pretendientes que habían sido de Penélope y a todas las esclavas o servientas que no habían sido fieles a la casa. Pero de una forma muy terrible, muy terrible. O sea, realmente es escalofriante cómo presentaban al héroe, ¿no? Pero con una capacidad de... Bueno, de matar al otro sin piedad y sin contemplaciones, ¿no? Y las mujeres están allí realmente en un segundo plano y sometidas no totalmente. Solamente en un segundo plano, sino que están utilizadas cada una, o bien son concubinas, o bien es mujer, o bien es servidora, y ya está. Eso es lo que dice Esquilo, entonces, ¿no? Y le llama la atención a los griegos, y los griegos siguen así, ¿no? Y hasta Platón y tal, pues defienden el esclavaje, defienden las cosas, en fin, ¿no? Pues,
¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Terminamos ahí? Entonces. Vale, sí. Sí. ¿Qué